Nunca voy a olvidar la mañana en que todo empezó a resquebrajarse, aunque en ese momento yo todavía no tenía la menor idea de lo que se avecinaba. Eran las 7:30 de la mañana y yo estaba preparando café en la cocina, medio adormilada, cuando escuché la vibración del teléfono de Julián sobre la barra. Él había salido de la habitación apenas unos minutos antes, aún con el cabello húmedo por la ducha y la camisa sin abotonar del todo. Parecía deprisa. Pero no le di importancia. Hasta que escuché el segundo sonido, esa notificación corta, seca, que no venía de ninguno de los chats habituales. Julián, que normalmente ignoraba el teléfono hasta después del desayuno, cruzó la cocina en 2 pasos y lo tomó como si fuera una bomba a punto de estallar. Lo vi desbloquearlo con rapidez, leer un mensaje y borrarlo de inmediato. Todo en menos de 3 segundos. 3 segundos que sin saberlo marcaron el principio del fin. Me quedé quieta sosteniendo la taza a medio llenar. Él ni siquiera notó que lo estaba observando. O quizás sí lo notó. Pero lo disimuló tan bien que por un segundo pensé que lo estaba imaginando. Sus hombros estaban tensos, la mandíbula rígida. Y evitó mirarme directamente antes de guardar el teléfono en el bolsillo. ¿Todo bien?, pregunté intentando sonar casual, aunque una punzada de inquietud ya me recorría el pecho. Sí, respondió con una sonrisa que no le tocó los ojos. Solo es mi mamá. Ya sabes cómo es. Quiere que vaya este fin de semana al lago con la familia. Nada especial. Nada especial. Esa frase resonó en mi cabeza. La familia Herrera nunca hacía nada casual. Cada salida, cada cena, cada gesto social estaba cuidadosamente planeado, aprobado, revisado. Un fin de semana en el lago no era simplemente un fin de semana en el lago. Y si realmente era algo tan inocente, ¿por qué borrar el mensaje? ¿Por qué ese gesto nervioso que apenas alcanzó a ocultar? Le serví su café tratando de ignorar la corriente fría que se me instalaba entre las costillas. Él bebió un sorbo sin mirarme. Como si temiera que mis ojos pudieran leer algo en los suyos. A veces una solo necesita un segundo, un pequeño detalle. Para sentir que algo se ha salido de lugar. Si quieres, puedo ir contigo, dije con suavidad. Hace tiempo que no visitamos el lago. Fue entonces cuando Julián se quedó completamente quieto. No fue más de un parpadeo, pero su expresión cambió. Como si mi propuesta lo hubiera tomado por sorpresa, o por miedo. No, mi amor, contestó demasiado rápido. Será aburrido. Ya sabes cómo se ponen con sus rutinas. Ve con tus amigas, relájate. Te hará bien. Y aunque su tono era amable, había algo en el que no encajaba. Algo que me hizo sentir que no estaba escuchando la verdad completa. No lo sabía entonces, pero esa mañana, esa sola mañana, había sido el primer hilo que empezaba a deshilacharse en mi vida. Lo que estaba por descubrir, cambiaría todo. Quizá cualquier otra persona habría dejado pasar el tema. Pero algo en la forma en que Julián apretaba el teléfono dentro del bolsillo me seguía dando vueltas en la cabeza. No quería sonar insistente. Pero tampoco podía ignorar la sensación de que él estaba ocultando algo. Podría acompañarte, repetí con un tono más ligero. No me caería nada mal un fin de semana fuera de la ciudad. Lo vi alzar la mirada hacia mí, y por un instante, uno diminuto, fugaz. Casi imperceptible, sus ojos mostraron algo parecido al miedo. No era sorpresa. No era molestia. Era pánico. Un destello que se apagó de inmediato. Pero que yo alcancé a ver con absoluta claridad. Ese microgesto fue suficiente para que mi corazón se encogiera. Julián se aclaró la garganta y forzó una sonrisa que me resultó extraña, como si la piel le quedara mal ajustada sobre la cara. De verdad no tienes que ir, dijo con voz suave pero demasiado rápida. Mi familia va a estar intensa. Ya sabes cómo son cuando se juntan. Las mismas conversaciones de siempre, las mismas quejas, las mismas rutinas. Te vas a aburrir. No era cierto. La familia Herrera podía ser muchas cosas. Pero aburrida no era una de ellas. Controladora, exigente, elitista, sí. Pero aburrida jamás. Lo que sí sabía es que cuando querían excluirme,
Lo hacían con una delicadeza perfecta, tan sutil que a veces me hacía sentir paranoica. No me molesta, respondí tratando de buscarle la mirada. Realmente quiero acompañarte. Esa segunda frase pareció desestabilizarlo todavía más. Bajó la vista hacia su taza de café, la giró entre las manos como si buscara tiempo en el borde de la porcelana. Daniela, amor, susurró. Mejor ve con tus amigas. Te lo he dicho, deberías descansar. Han sido semanas pesadas para ti. Mel mencionó algo de que querían ir a Valle de Bravo, ¿no? Yo fruncí el ceño. Era cierto que Mel me había propuesto una escapada, pero no había confirmado nada. Que Julián lo recordara y lo usara justo ahora para desviar la conversación no era una coincidencia. Podría ser, dije despacio, pero no estaba segura. Pensé que sería lindo pasar el fin de semana contigo. Él alzó la cara y esta vez sí me miró directo. Con esa expresión dulce que siempre usaba cuando necesitaba convencerme de algo. Me tomó las manos y las apretó con demasiada intención, como si llevara un guión aprendido. Hazlo por mí, pidió. Prometo que cuando regrese haremos algo juntos. Solo, necesito ir. Es importante para mi mamá. Y allí estaba la carta definitiva, usar a su madre. Respiré hondo sintiendo como mi intuición golpeaba contra la pared que yo misma estaba tratando de sostener. Había algo extraño, algo que no encajaba. Pero después de 5 años intentando complacer a esa familia, quizá ya estaba acostumbrada a aceptar explicaciones a medias. Está bien, dije finalmente. Iré con las chicas. Julián sonrió aliviado. Un alivio demasiado notorio. Un alivio que si lo hubiera escuchado con más atención, habría sido mi segunda advertencia. Pero aún no sabía que estaba a punto de descubrir la verdad que él trataba tan desesperadamente de ocultar. Mientras veía a Julián marcharse esa mañana, con su maletín en la mano y ese nerviosismo que intentaba ocultar bajo una sonrisa apurada, algo dentro de mí se movió. No era rabia. Tampoco tristeza. Era reconocimiento. Una sensación antigua familiar, que había aprendido a ignorar durante 5 años, la certeza de que para la familia Herrera, yo nunca había terminado de pertenecer. Me apoyé en la barra de la cocina y dejé que mi mente regresara, casi sin permiso, a los primeros meses de relación. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las pequeñas grietas. Tenues, sutiles, casi elegantes, pero grietas al fin. Recordé la primera vez que fui a cenar a Lomas de Chapultepec. Doña Nora me recibió con una sonrisa impecable, de esas que se practican frente al espejo. Me ofreció un abrazo tan calculado que apenas rozó mis hombros. En cuanto entré al comedor, la conversación que estaban teniendo se detuvo. Literalmente. Como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. Todos elevaron la vista hacia mí. Sonrieron, y luego retomaron un tema distinto. Uno más neutro. Uno que no me incluyera. En otra ocasión. Me enteré por Instagram que había habido una comida familiar enorme en Polanco. Una de esas donde todos se arreglan como si fueran a una gala. Cuando le pregunté a Julián, dijo que había sido algo improvisado. Curioso porque esa familia no improvisaba ni un desayuno. Y después estaban los cumpleaños. Los aniversarios. Los brindis espontáneos por las nuevas inversiones de Mauricio. Siempre había una excusa para justificar por qué yo no había sido invitada, pensé que estabas ocupada. Era solo entre hermanos. No queríamos incomodarte. Incomodarme. Esa palabra se convirtió en una especie de escudo para ellos, una excusa para mantenerme en la periferia sin parecer crueles. Aún así, yo seguía intentando acercarme. Les llevaba postres hechos en casa, preguntaba por la salud de la tía Estela, celebraba los logros de Renata. Eran gestos pequeños, pero sinceros. Y a veces creía que funcionaban. Había momentos en los que Renata me contaba sobre su trabajo, o en los que Mauricio me pedía opinión sobre una campaña publicitaria. Momentos breves. Sí, pero suficientes para hacerme pensar que quizá estaba avanzando. Que poco a poco podía dejar de ser la novia de Julián, para convertirme en parte de la familia. Pero esos momentos nunca duraban.
Siempre terminaban desplazándome con cortesía perfecta. Siempre había un comentario, una mirada. Un gesto diminuto que me recordaba mi lugar, la invitada permanente. Aún así, yo seguía creyendo. Creía en Julián. Creía en nuestro matrimonio. Creía que la distancia emocional de su familia no tenía nada que ver con nosotros. Y ese deseo, esa esperanza, casi ingenua, de que las cosas mejorarían, me acompañó durante años. Hasta ese fin de semana. Ese único fin de semana en el que entendería, con una claridad brutal, que nunca se trató de que yo no encajara, sino de que ellos nunca tuvieron la intención de abrirme un espacio. Acepté ir a Valle de Bravo con Dana y Mel pensando que un cambio de ambiente podría aclarar mi mente. En el fondo sabía que estaba huyendo de la inquietud que me había dejado Julián, pero la idea de respirar aire fresco, lejos de la tensión silenciosa que se acumulaba en nuestro apartamento, me dio un pequeño alivio. Así que el viernes por la tarde, con una maleta ligera y un nudo en la garganta que intentaba ignorar, salimos rumbo al bosque. El camino hacia Valle de Bravo siempre me ha parecido una especie de transición entre dos mundos. Mientras la ciudad queda atrás, el paisaje empieza a abrirse. Los árboles se vuelven más altos y la luz cambia de tono. Al llegar al resort, un lugar rodeado de pinos y con vista directa al lago, sentí por primera vez en semanas que podía respirar sin que el pecho me doliera. Mel, como siempre, fue la primera en correr hacia la terraza para admirar el agua. Dana pidió margaritas y anunció que ese fin de semana estaba prohibido hablar de esposos, novios o suegras. Reímos. Por un rato. Me permití creer que ese pequeño pacto tendría el poder de rescatar mi ánimo. La brisa era fresca con ese olor a madera húmeda tan característico de la zona. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, pintando todo de tonos dorados y rojizos. Caminamos por los senderos, escuchamos las hojas moverse con el viento y, por un momento, la inquietud que me había acompañado desde la mañana pareció desvanecerse. A la mañana siguiente decidimos subir al mirador La Peña. Es un lugar mágico elevado, desde el que se ve el lago extendiéndose como un espejo inmenso entre montañas. Mientras subíamos, Dana no dejaba de contar chistes. Pero yo apenas podía seguirle el ritmo. Algo en mí necesitaba ese silencio profundo que solo las alturas ofrecen. Cuando llegamos a la cima, el viento golpeó mi rostro con una fuerza suave pero clara, como si me estuviera despertando. Dana sacó su teléfono y dijo: «Dani, ponte ahí, con el lago atrás. La luz está perfecta». Me coloqué frente al paisaje. El viento movía mi cabello, el sol iluminaba solo la mitad de mi rostro. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí presente. Sólida. Viva. Dana tomó la foto y luego me la mostró. Era hermosa. Tranquila. Fuerte. Deberías subirla, dijo Mel. ¿Te ves feliz? Sonreí. En ese instante, antes de que el mundo empezara a desmoronarse, creí que quizá ese fin de semana sí podría salvarme un poco de mí misma. No sabía, no podía saber, que esa misma foto sería la primera pieza del rompecabezas que estaba por estallar frente a mis ojos. Aún tenía la foto abierta en mi teléfono cuando pensé en escribir una frase sencilla sobre el aire fresco y las montañas. Algo ligero. Algo para convencerme de que estaba bien, aunque no lo estuviera del todo. Mis dedos apenas rozaron el teclado cuando apareció una notificación en la parte superior de la pantalla. Doña Estela Herrera te ha etiquetado en una publicación. Me quedé inmóvil. La tía Estela no solía publicar nada, y mucho menos etiquetar a alguien por accidente. Sentí un pequeño pinchazo en el estómago, el mismo tipo de presión que sientes antes de abrir una puerta que no deberías abrir. Toqué la notificación. La imagen se desplegó y por un instante creí que mi cuerpo se había apagado por dentro. El fondo no era un lago ni una cabaña familiar. No había mesas de picnic, ni ropa casual, ni la luz suave de un fin de semana tranquilo. Era un salón enorme, elegante, con lámparas de cristal colgando del techo, claramente Polanco o quizá Santa Fe, decorado con arreglos florales blancos y dorados. Todo brillaba. Todo estaba perfectamente planeado. Y en el centro de la foto, sonriendo bajo esas luces, estaba la tía Estela con un vestido borgoña impecable.
El pie de foto decía, orgullosa de celebrar el compromiso de mi sobrino Mauricio con nuestra querida Sofía. Una noche mágica. Compromiso. Compromiso. Mis ojos recorrieron la imagen como si cada píxel quemara. Y entonces los vi. Mi suegra, doña Nora. Con el vestido azul marino que yo misma la ayudé a elegir para su aniversario. Renata, la hermana de Julián. Abrazando a Sofía como si fueran amigas íntimas de toda la vida. Y luego, mi respiración se detuvo. Julián. Mi esposo. De pie junto a su hermano Mauricio. Con un smoking negro perfecto. Sonriente. Cómodo. Feliz. Como si nada en el mundo le pesara. Como si yo no existiera. Amplié la foto. La amplié otra vez. Sentía las manos dormirse, la pantalla resbaladiza entre mis dedos. Ahí estaba él, cabello perfectamente peinado, postura recta, copa en la mano. El fin de semana aburrido en el lago. El fin de semana casual. La mentira. Abrí los perfiles etiquetados. Las fotos eran infinitas, mesas con vajilla fina, flores blancas. Velas, músicos en vivo. Sofía llorando mientras mostraba un anillo enorme. Mauricio arrodillándose frente a ella, rodeado de toda la familia Herrera. Se escuchaban gritos de emoción, aplausos, risas. Yo no estaba en ninguna parte. Ni mencionada. Ni recordada. Ni invitada. Luego encontré un vídeo que alguien había subido en sus historias. Julián estaba frente a un micrófono, sonriendo, diciendo unas palabras que no alcanzaba a oír del todo. Pero su expresión lo decía todo, orgulloso o integrado, completamente parte de ese mundo. Un mundo del que yo había sido borrada. Sentí un golpe en el pecho. Uno de esos que no son físicos pero te dejan sin aire. Me apoyé contra la mesa del lodge, intentando no dejar caer el teléfono. El corazón me latía desacompasado. Como si quisiera advertirme que algo dentro de mí acababa de romperse. Porque ahí, entre arreglos florales y copas de champagne, comprendí la verdad. No me habían olvidado. Me habían excluido. Deliberadamente. Y lo que más dolía no era la familia Herrera. Era Julián. El hombre que prometió defenderme, acompañarme, elegirme. Él también había decidido que yo no debía estar ahí. Que era más fácil mentirme. Que era más cómodo esconderme. Y con esa certeza fría, helada como el viento en la cima de la peña, supe que mi vida acababa de partirse en dos. No pensé. No respiré. Solo marqué el número de Julián como si mi dedo se moviera por instinto, buscando una explicación que ya sabía que no llegaría. Una llamada. 2. 3. Buzón de voz. Colgué antes de escuchar su mensaje grabado. Lo intenté otra vez. Otro buzón de voz. Mi pecho subía y bajaba rápido como si algo dentro de mí quisiera escapar. El teléfono vibró. Por un instante sentí alivio, un latido de esperanza torpe y desesperada. Era un mensaje. 2 palabras. No puedo hablar. No, te llamo luego. No, estoy ocupado. No, ¿estás bien? Solo un portazo emocional en la cara. Como si yo fuera una molestia. Una interferencia. Me quedé de pie en medio del lodge. Sintiendo como todo el ruido a mi alrededor se transformaba en un zumbido distante. Dana y Mel me miraban, pero yo ya estaba lejos, muy lejos. Encerrada en un punto dentro de mí donde el aire se volvía pesado. Necesito un minuto, murmuré. Caminé hacia el baño, sintiendo las piernas como si no fueran mías. Cerré la puerta, apoyé la espalda contra la madera y dejé que el silencio me envolviera. El espejo frente a mí parecía enorme, cruel. Me acerqué. La mujer que vi reflejada tenía los ojos rojos, las mejillas aún coloradas por el frío de la montaña, pero lo que más me impactó fue el vacío. Un hueco silencioso detrás de mi mirada. Tomé aire, pero me dolió. Como si respirar también fuera un recordatorio de lo que acababa de perder. Después vino la primera lágrima. Luego otra.
No fue un llanto dramático, sino una caída lenta, inevitable, como un hilo de agua que encuentra su camino aunque intentes detenerlo. Me dejé caer sobre el lavamanos, aferrándome al borde como si el mármol pudiera sostenerme. Pensé en la nota que le había dejado a Julián en su maleta. Pensé en cómo él sonreía en esa fiesta. Pensé en cómo yo, su esposa, había sido borrada con una facilidad aterradora. Pero entre el dolor, tan agudo que sentí que me partía por dentro, empezó a surgir otra cosa. Más densa. Más caliente. Más firme. Rabia. Una rabia silenciosa. Que no gritaba, no golpeaba, no destruía. Más bien se acomodaba en el pecho como si hubiera estado esperando este momento para despertar. Me observé de nuevo en el espejo. La misma mujer, pero no exactamente. Las lágrimas se detuvieron. Mi respiración volvió a un ritmo distinto, más estable, más frío. Busqué mi teléfono. Salí del baño caminando despacio, con la claridad amarga de quien acaba de entender una verdad irreversible. Me senté junto a la ventana. Abrí la foto del mirador, la peña que Dana me había tomado, la luz dorada bañando mi rostro. Escribí el caption sin pensarlo demasiado. Al final. Las montañas son más acogedoras que algunas familias. Lo publiqué. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo parecido a recuperar mi voz. Mi publicación no llevaba ni 5 minutos arriba cuando empezaron a aparecer las primeras notificaciones. Un me gusta. Otro. 3 más en segundos. Al principio fueron mis amigas. Luego compañeros del trabajo, vecinos, y después personas que ni siquiera conocía. Todos comentaban, preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo, si todo estaba en orden. La verdad que había soltado, aparentemente tan pequeña, empezó a viajar como si el viento mismo la empujara. Dana levantó la vista de su celular. No has visto nada, dijo abriendo mucho los ojos. Esto está explotando. Mi pantalla vibró otra vez. Y otra. Y otra. Sentí la adrenalina subir, mezclada con un miedo extraño. Y con algo parecido a libertad. Entonces llegó el primer mensaje que me heló la sangre. Renata Herrera, ¿cuál es tu problema? Ni un ¿estás bien? Ni un hablemos. Solo un ataque directo, como si yo hubiera arruinado una noche que no me pertenecía. A los pocos segundos comenzaron las llamadas. Doña Nora. 1 vez. 2. 5. No contesté. No pensaba escuchar a una mujer que llevaba años haciéndome invisible. Luego llegó un mensaje de Julián. Solo querías hacer un escándalo. Solté una risa seca. Para él. Un simple pie de foto era un escándalo. Pero excluir a su esposa de la fiesta de compromiso de su propio hermano, eso, al parecer, no lo era. Mel, que revisaba su celular, frunció el ceño. Daniela, mira esto. Alguien que estaba en el evento había subido una historia y me había etiquetado. Abrí el vídeo con el corazón golpeándome las costillas. La grabación mostraba a Julián, cerca del área del guardarropa del salón, siendo tomado del brazo por su padre. La expresión de ambos era tensa. El audio era débil. Pero se escuchaban fragmentos: tu esposa, momento inapropiado, la familia queda mal. Julián bajaba la mirada como un niño regañado. Ni una sola palabra en mi defensa. Nada. El vídeo terminaba mostrando a Sofía y Mauricio visiblemente incómodos, mientras alguien intentaba calmarlos. Mi teléfono vibró de nuevo. Un comentario en mi foto. Doña Estela Herrera, a veces, la gente muestra su verdadera cara cuando cree que nadie la está mirando. Me quedé inmóvil. La publicación que ella misma había puesto sin querer. Había abierto la puerta de la verdad. Y ahora dejaba un comentario que, sin mencionar nombres, lo decía todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No por miedo. Por algo completamente distinto. Por primera vez en 5 años, no me sentí la nuera ignorada. No me sentí una presencia que la familia toleraba por compromiso. Ni la mujer que debía encogerse para no incomodar. Me sentí visible. Me sentí presente.
Me sentí fuerte. Mientras las notificaciones seguían cayendo como lluvia sobre una tormenta inevitable, entendí algo que la montaña me había estado susurrando desde el primer día: a veces basta una verdad pequeña para incendiar un mundo entero construido sobre silencios y apariencias. El camino de regreso a Ciudad de México se sintió como descender desde otro mundo. Mientras dejaba atrás las montañas y el lago, la claridad que había encontrado en Valle de Bravo empezó a mezclarse con un cansancio profundo, casi físico. Pero no era tristeza. Era determinación. Llegué a casa 2 horas antes de lo planeado. Mi estómago dio un vuelco cuando vi el coche de Julián estacionado frente a la puerta. Había vuelto antes. Claro. El incendio que mi publicación provocó probablemente había dejado su fin de semana familiar hecho cenizas. Tomé aire, apreté el mango de mi maleta y entré. Lo encontré en la cocina. Y lo que vi me congeló. Todavía llevaba los pantalones de vestir y parte del atuendo elegante de la noche anterior. Ni siquiera se había molestado en cambiarse. El cabello seguía perfectamente peinado, como si temiera desordenarlo más de lo que ya estaba desordenada nuestra vida. Sus brazos cruzados. La mandíbula tensa. El rostro endurecido. No por vergüenza. Por enojo. Hiciste todo peor, fue lo primero que dijo. No, ¿cómo estás? No, lo siento. Ni siquiera un intento torpe de explicar. Solo culpa. Directa. Fría. Violenta en su simpleza. Solté mi maleta despacio. ¿Peor que qué, Julián? Pregunté. Con una calma que no sabía que tenía. ¿Peor que mentirme en la cara? ¿Peor que excluirme de la fiesta de compromiso de tu propio hermano? ¿Peor que enterarme por redes sociales mientras tú brindabas en un salón de lujo? Él se frotó la frente exasperado. No entiendes cómo funciona mi familia. Entonces explícamelo, dije, cruzando los brazos. Explícame por qué tu familia celebró un evento tan importante sin mí. Explícame por qué tu primera reacción cuando te llamé fue no puedo hablar. Explícame por qué tu reacción ahora es culparme a mí en vez de reconocer tu mentira. Sus ojos se movieron, buscando cualquier excusa que lo salvara. Mi mamá, tragó saliva, no estaba cómoda con la idea de que fueras. Yo parpadeé. 2 veces. ¿No estaba cómoda? Él continuó bajando la mirada. Dijo que, quizá podrías arruinar la vibra del evento. Que necesitaban que todo se viera perfecto. La frase cayó entre nosotros como un cuchillo. Arruinar la vibra. Yo. Su esposa. Sentí un calor subirme por la garganta. No era vergüenza. Era algo más duro, más antiguo. Más mío. ¿Y tú? Pregunté despacio. Cuando tu mamá dijo eso, ¿qué hiciste tú? Julián abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Ningún sonido salió. La casa entera pareció detenerse. Ni el refrigerador zumbaba. Ni el tráfico de afuera me llegaba. Solo su silencio. Espeso. Cobarde. Definitivo. Te estoy preguntando algo muy simple, Julián, susurré, dando un paso hacia él. ¿Luchaste por mí? Él tragó saliva. Daniela, ¿defendiste mi lugar? Repetí, clavándole la mirada. ¿O solo asentiste y te pusiste el smoking? Su silencio fue la respuesta más honesta que me había dado en años. Sentí algo dentro de mí acomodarse. No romperse. No hundirse. Acomodarse. Como si una verdad que siempre había estado ahí finalmente tomara forma. Yo ya no tenía un lugar en esa familia. Y él no había hecho absolutamente nada para dármelo. Tomé mi maleta. ¿Qué haces? Preguntó, dando un paso hacia mí. Lo que debí hacer hace mucho, respondí. Irme antes de perderme a mí misma. Abrí la puerta. El aire de la tarde me golpeó el rostro como una bienvenida. Julián se quedó inmóvil. Atrapado entre lo que fue y lo que nunca tuvo el valor de sostener. Yo caminé hacia la calle sin mirar atrás. Subí las escaleras en silencio.
sintiendo como cada peldaño parecía despedirse de mí. No era una huida. Era la primera decisión verdaderamente mía en mucho tiempo. Entré a la habitación que había compartido con Julián durante 5 años. 5 años de intentar encajar, suavizarme, adaptarme, hasta casi desaparecer. Abrí el closet y comencé a guardar mis cosas. No lloré. No temblé. No me apresuré. Era una calma rara. Una calma que llega cuando una ya entendió que lo que se rompe no siempre se puede pegar. Mientras cerraba la maleta, mi mirada cayó sobre la cama. Sobre su almohada. Recordé algo. En uno de los aniversarios que él olvidó y yo fingí no notar, le había escrito una nota sencilla. Casi tímida: gracias por elegirme cada día. Yo la había guardado en mi buró ingenua, siempre con la esperanza de que algún día él la encontraría y sonreiría. Saqué la nota del cajón y la sostuve un momento. Ya no dolía. Ya no significaba lo mismo. La doblé con cuidado y la dejé sobre su almohada. No como súplica. No como reclamo. Sino como punto final. Bajé con la maleta y llamé a Mel. No tardó ni 20 minutos en llegar. Cuando abrió la puerta del coche, me miró una sola vez y entendió todo sin que yo dijera una palabra. Eso hacen las amigas que te conocen desde antes de que aprendieras a fingir. Vámonos, dijo simplemente. Esa noche dormí en su sofá. Envuelta en una manta que olía a suavizante barato y a hogar real. Lloré un poco, sí. Pero también respiré mejor que en cualquiera de las camas perfectas de la familia Herrera. Los primeros días fueron extraños. El silencio me acompañaba. Pero ya no como un castigo. Era un silencio que daba espacio. Un silencio que abría ventanas. Mi publicación seguía circulando. No porque yo quisiera escándalo. Sino porque otras mujeres empezaron a dejar comentarios, mensajes, historias propias sobre familias que las habían invisibilizado. Era como si, de pronto, todas nos reconociéramos. Y algo inesperado ocurrió. Entre los mensajes, recibí uno de una mujer que seguía mi trabajo desde hacía meses. Yo no la conocía personalmente. Pero admiraba su empresa desde lejos. Me escribió con un tono cálido, respetuoso, directo: si estás pasando por un cambio, avísame. He pensado en un proyecto donde podrías encajar perfectamente. No prometía milagros. No prometía un nuevo comienzo brillante y súbito. Solo ofrecía una puerta. Y después de tantos años en la familia Herrera, una puerta abierta ya era una forma de libertad. Esa noche, desde el sofá de Mel, entendí algo simple: a veces no se trata de perder un hogar, sino de dejar de intentar construir uno en un lugar donde nunca te vieron. La noche estaba tranquila en el departamento de Mel. Ella se había quedado dormida en su cuarto, y yo trabajaba en silencio desde el comedor, tratando de responder algunos correos y de no pensar demasiado. El sonido del timbre rompió esa calma. Me asomé por la mirilla. Julián. Llevaba el mismo abrigo que usó para la fiesta en Polanco. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado, o como si llevara días sin dormir. Abrí la puerta. No por él, sino porque necesitaba escuchar con claridad lo que fuera a decir, para cerrar todo de una vez. Daniela. Su voz se quebró apenas pronunció mi nombre. Por favor, ¿podemos hablar? No respondí. Me hice a un lado para que entrara. No quería que los vecinos escucharan. Él cruzó la puerta como un hombre que llega a un juicio, no a una reconciliación. No tienes idea de lo que ha sido esto para mí, empezó, llevándose las manos al cabello. La familia está furiosa, Renata no me habla, mi mamá está. No sé cómo pasó todo tan rápido. Yo solo quería protegerte del estrés del evento. Ahí estaba. La excusa disfrazada de preocupación. Guardé silencio. Podemos ir a terapia, continuó acercándose. Podemos, no sé. Empezar de cero. Yo puedo cambiar, Daniela. Solo necesito que me des una oportunidad. Lo haré bien esta vez, te lo prometo. No lloraba por mí. Lloraba por lo que había perdido. Lo vi con otra claridad, una que durante años me había negado,
Julián no estaba allí porque me amaba. Estaba allí porque su mundo, ese que siempre puso por encima de mí, empezaba a tambalearse. Julián, respiré hondo. ¿Hubieras venido si mi foto no se volvía viral? Si nadie hubiera comentado nada. Si tu mamá no estuviera molesta. ¿Hubieras venido, por mí? El silencio que dejó entre nosotros pesaba más que cualquier confesión. Bajó la mirada. Sus hombros cayeron. No hacía falta una respuesta. Ya la tenía. No quiero volver, dije finalmente sin dureza, sin gritos, solo con verdad. Yo también he cambiado. Y esta vez, es para mí. Él abrió y cerró la boca como si buscara una última frase para retenerme, pero no encontró ninguna. Se marchó sin mirar atrás. Y por primera vez. No esperé que se detuviera. Pensé que ahí terminaba todo. Pero al día siguiente, mientras tomaba café en la terraza de Mel, recibí un correo de doña Nora. El asunto decía, reflexión familiar. Lo abrí. Era una carta larga y perfectamente redactada donde, entre líneas, me culpaba por haber malinterpretado las intenciones. Por reaccionar de manera desproporcionada, por no comprender la presión social de los Herrera. Un gaslighting pulido, educado, envuelto en cortesía de alta sociedad. Cuando terminé de leer, no sentí rabia. Sentí distancia. Ahí entendí algo que me había costado 5 años aceptar: yo ya no pertenezco a ese mundo. Y lo más importante, ya no lo necesito. Cerré el correo, dejé la taza a un lado y respiré hondo. Fuera lo que fuera que viniera después, por primera vez en mucho tiempo. Sería mío. Volví a Valle de Bravo un viernes por la mañana, varios días después de que todo con los Herrera finalmente se desmoronara. No era una escapada ni un intento de huir de mi vida, era un regreso necesario, casi instintivo. Sentía que algo había quedado suspendido en aquel mirador. Como si una parte de mí hubiera estado esperando que volviera a buscarla. Conduje hasta la peña, el mismo lugar donde Dana tomó la foto que lo cambió todo. El cielo estaba despejado, teñido de un azul que parecía más profundo de lo que recordaba. El viento fresco bajaba por las montañas y acariciaba el lago, creando pequeñas ondas que brillaban como fragmentos de luz. Caminé por el sendero de tierra con una calma que antes no tenía. Cada paso parecía desprenderme de un peso invisible. Uno que había llevado demasiado tiempo. Cuando llegué al borde del mirador, respiré hondo. La vista seguía siendo imponente, el lago extendiéndose como un espejo perfecto. Las laderas verdes abrazándolo por completo y el silencio, el mismo silencio que una vez llené con dudas, pero que ahora se sentía como un espacio seguro. Me quedé allí, quieta, dejando que el viento me despeinara y el sol tibio me tocara la piel. Cerré los ojos un momento. Y fue entonces cuando sentí la frase formarse dentro de mí, suave, sin rencor: te perdono, y te suelto. No era un mensaje para Julián. Ni para su familia. Era para mí. No necesitaba demostrar nada, ni publicar nada, ni recibir validación alguna. Ya no necesitaba que una foto hiciera visible mi dolor. Ni que una avalancha de comentarios me recordara quién era. Esta vez estaba sola, completamente presente, sin testigos, sin audiencia, sin filtros. Abrí los brazos, dejando que el aire frío llenara mis pulmones. Una sensación cálida me recorrió el pecho, no de tristeza, sino de reconocimiento. Por fin estaba eligiéndome. No era un renacer dramático ni inmediato, era un renacer silencioso, íntimo, profundamente real. Me quedé allí un buen rato, observando el agua moverse con paciencia. Y comprendí algo que en el fondo siempre supe: no puedes desaparecer mientras sigas reclamando tu propio lugar en el mundo. Guardé el teléfono en la mochila sin siquiera desbloquearlo. No necesitaba capturar nada. No necesitaba compartir nada. Este momento era mío. Mientras emprendía el camino de regreso, sentí que caminaba más erguida. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque había dejado de pelear contra mí misma. La vida iba a cambiar, claro. Había puertas nuevas abriéndose, oportunidades que empezaban a asomar tímidamente. Pero lo más importante no era lo que venía, sino lo que dejaba atrás.
Al llegar al coche, miré una última vez hacia la montaña. Y sonreí. Cuando intentan borrarte, lo más poderoso que puedes hacer es negarte a desaparecer.